Hola a todos, mi nombre es José Luis Freire Cañar, soy estudiante de la Universidad Mariana, cursando el sexto semestre de Ingeniería Civil y voy a explicarles el diseño de un pavimento rígido. Tenemos los datos iniciales, un número n de 8.6 por 10 a la 6, el cual se entiende como un nivel de tráfico pesado. Tenemos un CBR de diseño de 4 para la plataforma, un tipo de vía autopista urbana, días de lluvia al año serán 58 días con una calidad de drenaje mala, el, el pavimento tendrá bermas y no tendrá dovelas, habrá un concreto de 28 megapascales y tendrá una capa granular estabilizada con cemento hidráulico de un espesor de 20 centímetros. Primero iniciaremos con el mejoramiento de la PST que va relacionada al CBR. Calcularemos eh, en qué PF se encuentra con la siguiente fórmula de módulo resiliente. En la calculadora observamos un resultado de 42.78 y aproximándolo serán 43 megapascales. Se divide entre 145 porque la fórmula trabaja en PSI. Entonces determinamos que se encuentra en un nivel de PF1, el cual requiere un mejoramiento, el cual se hará con una capa de forma con cemento. Esta se determinará a partir del CBR y se optó por un espesor de 50 centímetros para que nuestra PF1 pase a PF3. Una vez ya la tenemos en PF3, deberemos recalcular su CBR para obtener un nuevo CBR de diseño, el cual será 20 a partir pues, de la misma fórmula de módulo resiliente, despejando el CBR. Porque pues un dato conocido ya son los módulos resilientes para cada nivel de PF. Y para PF3 se tiene un módulo resiliente de 120. Con la función solve de la calculadora determinamos pues que el CBR es efectivamente 20. Ahora sí comenzaremos con el cálculo de las variables de diseño. Primero tenemos la serviciabilidad. Esta depende del tipo de vía, que es una autopista. Tenemos un índice de serviciabilidad inicial de 4.5, esto para pavimentos rígidos, y de final de 3. Esto también depende del tipo de vía, autopista. Y para el índice, o sea, pérdida de serviciabilidad, será la diferencia entre PT menos PI, que será 4.5 menos 3, nos da un resultado de 1.5. Corroboramos este dato en la calculadora. Como segunda variable, ahora sí tenemos la confiabilidad, que esta depende también del tipo de vía y si es urbano o rural. Estos índices o estos valores de confiabilidad nos los da la ASHTO para una vía autopista. Y este caso que la escogimos urbana, tenemos unos rangos de confiabilidad entre el 85 y el 99.9%. Para este ejercicio se escogerá el 85%. A partir de esta decisión se obtiene la desviación normal estándar, es decir, el ZR. Para 85 se obtiene un ZR de 1,037 y por último se determina el error estándar, que esto se asocia así la construcción del pavimento es nuevo y para efectos de este ejercicio será nuevo. Nos dirigimos a la tercera variable que es la rigidez del apoyo de la losa o K. Esta también depende de la plataforma, es decir, la PCT más la capa de forma. Y existe una correlación con el CBR para su cálculo, la cual pues se observa en los apuntes. Para, para CBRs menores al 10% y mayores al 10%. Para este caso escogeremos esta ecuación. Insertando la ecuación en la calculadora con el CBR ya calculado, obtendremos pues que vale la K 74.45 megapascales sobre metro. A esta K también se le hará un mejoramiento con la capa estabilizada con cemento hidráulico. Y este mejoramiento estará asociado, uno, al espesor y segundo, a la K inicial que hemos calculado del espesor en la tabla que nos indica las K mejoradas que tienen que ver con la capa granular estabilizada con cemento hidráulico. Observamos que pues, para 20 centímetros estarán entre 105, 185 y 245 y esto estará relacionado a la K calculada en un inicio. Para la obtención pues se deberá interpolar para hallar pues, los valores que están entre estos datos y para efectos de este ejercicio como nos dio una K inicial de 74 es muy mayor a las que nos suministra la tabla, se tomará una K mejorada de 245. De ser el caso que esta K inicial sea menor a 60, pues se deberá interpolar para hallar el valor pues, más real. Ahora sí, seguimos con la siguiente variable que serán las propiedades del concreto. Estas pues, son el módulo de elasticidad y el módulo de rotura. El módulo de elasticidad
tiene que ver con la rigidez del concreto y se calcula con la siguiente ecuación, que serán 4700 por la raíz de la resistencia a la compresión del concreto, que son 28 megapascales. Obtenemos que nuestro módulo de elasticidad son 24.870.1 aproximado megapascales, y esto lo tendremos que pasar a PSI multiplicándolo por 145. Por lo tanto, aproximando también nos da que es 3.6 por 10 a la 6 PSI. Seguimos con el cálculo de módulo de rotura, que esto sería la resistencia de la fricción del concreto. Esto tiene que ver con el nivel de tráfico, que ya habíamos determinado que era pesado. Entonces, el módulo de rotura será 4.2 megapascales y lo tendremos que pasar a PSI. Por lo tanto, tendremos que en PSI son 609. Y aquí lo observamos. La siguiente variable de diseño a determinar es el coeficiente de drenaje. Este tiene que ver con la calidad del drenaje y del tiempo que se considera que el pavimento puede encontrarse con una cantidad de agua cercana a la saturación. Entonces se calcula el porcentaje de lluvias al año con la siguiente fórmula. Obtenemos un porcentaje de 15.89, es decir, 15.9, y de acuerdo a la tabla de coeficiente de drenaje que nos relaciona la calidad del drenaje con el porcentaje de tiempo que el pavimento está expuesto a niveles de humedad cercanos a la saturación, obtenemos que entre el 5 y el 25% los coeficientes de drenaje son del 0.9 al 0.8, y como nosotros tenemos un valor de 15.9%, deberemos interpolar. Usando la función estadística de la calculadora, tenemos que la interpolación entre estos datos nos da un coeficiente de drenaje de 0,8455. Seguimos con la siguiente variable de diseño, que es la transferencia de carga, que tiene que ver si el pavimento cuenta o no con dovelas, o si tiene o no bermas. Para este ejercicio, pues tendrá bermas y no tendrá dovelas, por lo tanto, la transferencia de carga equivaldrá a 4.2. Así calcularemos el espesor de la losa de concreto del pavimento rígido. Primero se deberán calcular tres betas. Beta 1 está asociado con el número n, con ZR y con S sub O. A continuación observamos la fórmula insertada en la calculadora y su debido resultado. Tenemos beta 2, que está relacionado con el índice de serviciabilidad final, que es 3. Observamos su cálculo en la calculadora. Y por último, para el cálculo de beta 3 deberemos transformar el K mejorado de megapascales sobre metro a PSI. Observamos su cálculo también en la calculadora, es decir, la conversión de 902 PSI. Ahora sí observamos el cálculo de beta 3, que tiene que ver con la K mejorada, ya convertida en PSI, y el módulo de elasticidad del concreto en PSI. A continuación vemos su cálculo insertado en la calculadora, que nos da un valor de 2,317. Una vez ya determinadas estas betas, podremos determinar el espesor de la losa de concreto del pavimento con esta ecuación. Y el beta que observamos es esta ecuación más grande, que tiene que ver con todos los datos que ya calculamos anteriormente. Esto lo realizaremos mediante iteraciones para llegar al resultado deseado, es decir, un error menor al 1% entre iteraciones. A continuación observamos las iteraciones. Tenemos como h semilla 8 y el primer cálculo de beta, que nos da 7,86, y todos estos decimales. Reemplazando beta en la fórmula de h obtenemos el siguiente resultado. Reemplazando la h anteriormente calculada como semilla, tenemos el siguiente resultado de beta. En la iteración 2 tenemos la siguiente h calculada. En esta última iteración tenemos la siguiente beta, tomando como h semilla la anterior h calculada. Por último, la h calculada es de 11.57. El espesor de la losa de pavimento será 11.57 pulgadas, ya que el error calculado es menor al 1% entre h semilla y h inicial. Digo h calculado. Para la modulación de la losa deberemos pasar el h calculado a centímetros y aproximarlo en 1 centímetro para obtener 30 centímetros de espesor. Ahora sí tenemos los datos de entrada, que el ancho de calzada será de 8 metros, el espesor de 0.3 metros, y esta estará apoyada con una capa granular estabilizada con cemento hidráulico. Esto se tendrá en cuenta para las siguientes reglas en cuestión del dimensionamiento. Esto quiere decir que la longitud y la base deberán ser menores o iguales a 20 veces el espesor. Como observamos, deberá ser menor o igual la longitud y la base a 6 metros. Ahora sí tendremos que tener en cuenta las siguientes opciones. La primera, que el ancho de la losa podría ser igual a 8 metros, es decir, el de la calzada.
por lo cual la descartamos porque tiene que ser menor o igual a 6 metros. La segunda opción es que sea a la mitad del ancho de calzada, 4 metros. Y esta opción es favorable porque no supera los 6 metros. Una vez determinada esta opción, deberemos tener en cuenta una tercera regla, que la longitud debe ser menor o igual a 1.25 veces el ancho de losa más crítico. Por lo tanto, tendremos que será 5 metros. Ya determinado esto, ya miramos las dimensiones finales que escogeremos ahora, las cuales serán las más críticas. Una longitud de 5, una base de 4 y un espesor de 0.3. Con eso ya finalizamos el diseño del pavimento rígido. Muchas gracias.